Bueno, vamos a empezar y como decía, hoy vamos a estar hablando del miedo, en particular de cómo nosotros podemos usar el miedo para conectar con nuestro potencial y transformar esos posibles bloqueos y obstáculos que aparecen en oportunidades y avances. De forma general, hola María, ¿qué tal cariño? ¿Cómo estás? De forma general, el miedo está catalogado como una emoción negativa, como otras tantas. Y es justamente ahí, en esa etiqueta de negativo, de malo, de hay que eliminar el miedo, hay que quitarnos el miedo. Buenas tardes, Ana. Donde se están generando también muchos bloqueos. Así que mi objetivo con este pequeño directo de hoy es que conectes con un punto diferente con la emoción del miedo para que puedas usarla como ese instrumento de autoconocimiento, pero sobre todo de transformación de posibles bloqueos y límites a conectar con todo tu potencial, tus fortalezas y crear oportunidades. Porque al final existe una realidad, por mucho que nos digan, trata de vencer el miedo, elimina el miedo de tu vida, eso no es real. La realidad es que el miedo es una emoción natural, tiene un sentido que vamos a ver ahora mismo y lo importante para poder conectar con esa idea de, entre comillas, vencer el miedo, eliminar el miedo, transformar el miedo, de lo que se trata es de entender qué pasa con el miedo. Es como cuando a lo mejor hablamos con un niño pequeño o con otra persona que tiene un problema. Si no nos damos ese espacio para mirarle a los ojos, escucharle cuál es la necesidad que tiene, difícilmente nosotros vamos a poder darle una respuesta. Entonces, de lo que se trata con el miedo, en particular esa emoción en tantas ocasiones que nos limita tanto, es hacer eso. Vamos a ver qué es lo que necesita el miedo, qué es, por qué se activa y luego cómo vas a usar tú esa necesidad y ese mecanismo para conectar con todo tu potencial para generar avances, logros, fortalezas y oportunidades en vez de quedarnos bloqueados. Cualquier cosita que me quieran comentar me lo pueden poner por el chat. Yo he dividido un poquito para que no se haga muy largo el directo y puedan volver a chequearlo cuando quieran. Tres partes. Una, ¿qué es el miedo en sí? Segundo, ¿por qué se nos activa el miedo? Y tercero, esos tips que vas a poder empezar a aplicar desde hoy para darle la vuelta. Comencemos por el principio. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción natural. Entonces, la pregunta que habría que hacernos es, ¿y qué son las emociones? Realmente yo no voy a entrar en mucho contenido técnico ni en mucha historia como muy teórica. Yo quiero un contenido que podamos aplicar concreto y que realmente nos ayude a relacionarnos de una forma sana y saludable con nuestras emociones. Las emociones no son más que un mecanismo de comunicación interno. Es decir, cada vez que aparece una emoción es porque hay algo que tenemos que prestar atención, algo en nosotros respecto a esa situación que estamos viviendo. Si yo, por ejemplo, hoy siento miedo, por ejemplo, porque me llega una oferta de un proyecto, y siento ese miedillo porque no sé si la respuesta que he dado esté bien o esté mal o qué hacer, ahí se está activando un mecanismo de comunicación para que yo preste atención a qué me está pasando a mí internamente con respecto a ese proyecto, ¿vale? Entonces, entender que las emociones en sí mismas no son más que un mecanismo de comunicación, digamos como de alerta, para que prestes atención a una necesidad tuya en esa situación que estás viviendo. En base a esto, es importante tener en cuenta que no siempre sentimos igual, no solo distintas personas, sino nosotros mismos. No siempre siento el miedo con la misma intensidad, hablo del miedo porque es el tema que nos ocupa hoy, no siempre sentimos el miedo con la misma intensidad, no siempre sentimos el miedo en las mismas situaciones, no todas las personas sienten el miedo en las mismas situaciones y es porque el miedo al final es un mecanismo de comunicación personal, interna. Entonces lo que hay que prestar atención es qué es lo que necesitas tú en este momento. Esto me lleva a, en particular, ¿qué es lo que activa el miedo? El miedo lo que hace es conectar con una necesidad de supervivencia. Cuando tu sistema, tu cuerpo, tu mente, detecta que hay alguna situación que va a hacer perder tu tranquilidad, tu seguridad, digamos que te va a poner en peligro, por así decirlo, es cuando aparece el miedo. Piensa en todas las situaciones en las que se asocia el miedo. Por ejemplo, si alguien nos va a atacar, es una situación de miedo porque ahí está en peligro nuestra salud, nuestra integridad física. Si yo, por ejemplo, voy a cruzar la calle y no miro,
¿vale? Eso es una situación también donde se manifiesta el miedo. Ahora quiero hacerte un matiz con respecto a esto. ¿Por qué? Porque también está en peligro tu salud o tu bienestar físico. Cuando se trata de manifestaciones físicas nos es más fácil identificarlo, pero el miedo en general se manifiesta cuando tu cuerpo, tu mente, tu sistema al completo identifica alguna situación que te va a hacer peligrar tu bienestar, tu seguridad, lo que para ti en este momento es ese entorno de seguridad. De ahí, nuevamente, recalco la importancia de identificar esas necesidades personales, porque el miedo al final es una emoción totalmente personal. Entonces, iba a decirles algo que justamente se me acaba de ir, que les dije, ahora se los comento. Con el tema de cruzar. Un poco para bajar esa carga y ese peso también que tiene la emoción del miedo, esa emoción negativa, es el ser conscientes que el valor, digamos, el significado no está en la emoción en sí misma. Todo en su justa medida es sano. Es cuando estamos en desequilibrio, cuando estamos en los extremos donde nos perdemos. De hecho, incluso la alegría, que es considerada una emoción positiva, cuando está en desequilibrio, cuando estás en extremos, puedes llegar a sufrir también colapsos a nivel mental, emocional y físico, ¿vale? Entonces, no se trata tanto de la emoción, sino del nivel de equilibrio, de conciencia y de gestión que tenemos con esa emoción. De hecho, cuando hablamos del miedo, el miedo en su justa medida se llama prudencia. Si nosotros no tuviéramos ese miedo, lo que haríamos es ir por la vida sin ese mecanismo de regulación de nuestro bienestar, de nuestra seguridad, ese sistema de alerta, ¿vale? Entonces, tener en cuenta estos dos conceptos. Las emociones no son más que un sistema de comunicación con nosotros mismos que nos alerta para que prestemos atención a la situación en la que estamos y en lo que estamos necesitando. Y en particular, el miedo se activa a modo de regulador, a modo de alerta, porque hay algo que está sucediendo que nos va a hacer salir, nos va a hacer peligrar nuestra zona de seguridad a nivel mental, a nivel emocional o a nivel físico. Entonces, no está tanto que la emoción del miedo sea negativa, nada que ver. Es simplemente ser consciente de estos mecanismos de activación de las situaciones en las que estamos para que podamos nosotros gestionarlas de una forma sana y saludable. ¿Por qué entonces en determinadas ocasiones, cuando sentimos miedo, nos podemos llegar a paralizar, nos podemos llegar a bloquear? Como te decía antes, sin entrar en mucho término científico y técnico, vamos a entender lo siguiente. Cuando nosotros vivimos una situación, todo nuestro cuerpo, a nivel interno, a nivel externo, está filtrando y procesando esa situación que estamos viviendo. Cuando se manifiesta una situación que nos va a poner en peligro, recuerda que durante todo este directo me voy a centrar en la emoción del miedo. Cuando detectamos que nuestro cuerpo detecta una situación en peligro, esa información pasa a nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro tiene diferentes partes, ¿no? Diferentes núcleos que procesan esa información. Y el primero que va a procesar esa situación es el que está relacionada con las emociones, con la parte de esa respuesta, ¿no? Que se habla mucho del cerebro reptiliano, ¿no? Esa respuesta inmediata, esa respuesta física para poder defendernos y ponernos a salvo de esa situación. Una vez que lo procesa esa parte del cerebro, hay un tiempito en el que llega el neocórtex, que es la parte que empieza a procesar y a racionalizar esa situación. Es normal que si estamos hablando de situaciones que nos van a hacer perder nuestra seguridad, nuestro cuerpo, que está programado para la supervivencia, encuentra ese mecanismo de respuesta. Porque tú imagínate que de entrada lo que primero se procese sea a nivel racional y tú estás a lo mejor en la calle valorando si quitarte del en medio de la calle o esperar a ver qué pasa. Y empiezas a analizar. A ver, espérate, ¿a qué velocidad viene el coche? ¿A qué distancia está? Y empiezas a hacer velocidad igual o espacio igual a velocidad entre tiempo. No, o sea, ya cuando te vienes a dar cuenta tienes el coche encima. Entonces, el conflicto, entre comillas, surge porque cuando nosotros vivimos se activa la emoción del miedo y se activa esa respuesta para resolver la situación, te empiezan a veces a aparecer manifestaciones físicas, por ejemplo, sudoración, palpitaciones, rojeces, calores. Y claro, cuando ya empieza la parte racional a analizar todo esto, se ha perdido y se ha desconectado de la situación y dice, ay, mi madre, me va a dar un infarto, me va a dar un calor, me va a dar un desmayo.
Y ahí es cuando nos perdemos en la propia emoción. Te invito a que te pases por el podcast de Reemociónate. Hay un programa en particular dedicado a cómo es el papel de la mente en nuestra gestión de las emociones, que tiene que ver con esa fracción de segundo en la que podemos fácilmente perdernos a nivel mental en nuestras emociones o recalcular ruta para ponerlas a nuestro favor. Con esto claro, simplemente ten presente estos conceptos. El primero, que el miedo es natural, que lo vamos a vivir siempre, que lo importante es ser consciente en qué punto de esa barrita de equilibrio está para que podamos recalcular ruta, y que nuestra mente, nuestra parte digamos racional, juega un papel muy importante, pero que en un momento dado lo que puede hacer es perdernos más que hacernos conectar con la emoción. Y justamente esto me lleva a la última parte del directo de hoy, que es darte esos tips para que empieces a conectar con situaciones de miedo, pero no para entrar en bloqueo o en parálisis o quedarte ahí atascado analizando, sino todo lo contrario, para conectar con todas tus fortalezas, con todo tu potencial, con esas necesidades para conseguir esas oportunidades y esos avances que quieres. Y como verás, están enfocados justamente ahí, a conectar con ese diálogo de la mente, con esa imagen mental que tenemos de la situación. Porque al final, cuando entramos en bloqueo, no es tanto por la emoción en sí misma, sino por ese análisis que nuestro sistema se queda haciendo de la situación. Ojo que también aquí estamos hablando de forma muy general, porque después hay que ir a cada caso particular. Si yo, por ejemplo, les voy a contar un caso. Cuando yo viví mi accidente de tráfico hace unos años, que fue un accidente frontal, yo iba por una vía de doble sentido, no tenía, digamos, espacio por los lados, y yo vi salir un coche del carril contrario y venir hacia mí. Y yo fui consciente de ese movimiento y además en mi cabeza pensé, ¿por qué vienes hacia mí? O sea, ¿por qué no frenas? Y recuerdo que miré a un lado, miré al otro y decir, no tengo escapatorias, y yo era consciente de que nos íbamos a chocar, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso genera también un programa interno, eso se te queda grabado también en tu memoria celular, y después de ahí yo tuve también un proceso de sanación del miedo. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo, por mucho que a nivel mental simplemente yo quisiera ponerme en situación de decir, Adela, no va a pasar nada, eso fue un accidente, te vuelvas a subir un coche, date cuenta que nosotros somos un sistema al completo. Todas nuestras células procesan informaciones como si fueran millones de nosotros aquí unidos, ¿no? Yo que soy muy gráfica, es como si me imaginara que cada célula tiene mi carita y todo mi cuerpo. Pues cada una de esas células tiene que entender lo que significa el miedo. Cada una de esas células tiene que entender que está bien y no va a pasar nada. Y eso requiere de un proceso. Entonces los tips que te voy a compartir ahora, vamos a hablar para situaciones de miedo un poco más cotidianas dentro de una situación normal. Pues por ejemplo, que de repente no sé si tomar una decisión, si no tomar una decisión, si dar un paso, si no dar un paso, si iniciar un proyecto. Pero cuando estamos hablando de situaciones de miedo un poquito más serias, como te acabo de comentar, ¿no? En mi caso asociado a un trauma, asociado a un shock, es importante, sí, contar con toda la información o inspiración que tú quieras, pero siempre solicitar o buscar ese acompañamiento de un profesional, que es el que te va a ayudar y te va a guiar en ese proceso de sanación y de relación con tus emociones, y en este caso en particular con el miedo. Así que con esto vamos a ir a esos tips. Realmente es un paso a paso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en la medida que puedas, conecta ahora con alguna situación en la que hayas sentido miedo, ¿vale? Lo mismo, ser consciente siempre de esa intensidad y esa carga que está teniendo en tu vida. Lo primero que vamos a hacer es validar esa necesidad. Recuerda, el miedo se activa porque existe una necesidad que tú estás teniendo asociada a tu seguridad, a tu tranquilidad, a tu bienestar, a tu supervivencia con esa situación en concreta. Entonces, la primera pregunta que has de hacerte es, ¿qué estás necesitando de esa situación? ¿Qué te preocupa en esa situación? En la medida que puedas, cada vez que nosotros hacemos un trabajo de autoconocimiento, de reflexión, para detectar algún patrón de pensamiento, algún patrón de conducta, es importante siempre que evitemos que nuestra mente se disperse. Una de las cosas que yo digo es procurar dar una respuesta en menos de 5 segundos, menos de 5 palabras, lo más rápido posible,
porque si no, corremos el riesgo que nuestra mente empiece a analizar y nos acabamos perdiendo en la propia emoción, en la propia situación o en las propias imágenes mentales que tenemos. De ahí la importancia que si tú ves que por ti solo te está costando hacer esta reflexión, hacer este ejercicio, cuentes con ese profesional que te acompañe y que te guíe en ese proceso de indagación, ¿vale? Si tú ves que para una situación en concreta o porque ya tienes una cierta trayectoria, un cierto nivel de conciencia, lo puedes resolver tú, perfecto, ¿vale? Pero siempre tener presente pues ese acompañamiento en caso de que sea necesario. Entonces, el primer paso es identificar qué estás necesitando tú de esa situación. Por ejemplo, en el caso que yo les contaba de mi trauma del coche, mi miedo era la lógica sería, mi miedo era a que me volviera a pasar algo físicamente. Sin embargo, cuando yo empecé a rascar y a rascar y a rascar, estaba más asociada en mi caso por una necesidad de control de la situación, que en ese caso lo estaba canalizando a través del accidente, pero se presentaba en muchas áreas de mi vida, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es conectar con cuál es esa necesidad que estás teniendo cuando se está activando el miedo en esa situación en concreto. Algunas preguntas que te pueden ayudar pues son, por ejemplo, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me gustaría que pasase? ¿Vale? ¿Qué creo que va a pasar? Siempre lo más concreta la respuesta. Si ves que estás dándole vueltas, para y deja el ejercicio, ya lo retomarás o busca esa guía, porque si no lo que consigues es el efecto contrario. Primer paso, ya tenemos identificada esa necesidad que yo tengo con ese miedo que se está activando en esta situación. El segundo paso sería, si ya tengo clara mi necesidad, voy a validar la imagen que está en mi mente, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque nuestro cerebro procesa esa información, esa situación en diferentes niveles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con nuestra mente en dos planos desde un punto de vista más consciente, esa parte de la mente racional y luego esa parte también de nuestra mente inconsciente, donde se están registrando todas nuestras experiencias pasadas, nuestra historia vivencial, nuestra historia emocional, experiencias que conocemos de los amigos, incluso pues a lo mejor hemos visto esta misma situación en una película y nuestra mente pues conecta con eso, ¿vale? Entonces el segundo paso sería validar esa imagen. De lo que se trata aquí es de ser lo mismo, muy concreto las respuestas y sin darle chance, darle cancha a tu mente a que divague. Algunas preguntas son simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que yo creo que va a pasar? Y dices la pregunta o lo anotas. Yo siempre invito a que saques ese paso de la mente a papel, porque tu mente solo entiende aquello que ve y además cuando nosotros nos permitimos ese espacio de concretar ideas sobre papel, bajamos muchísimo ese ruido, esa dispersión y esas ideas que creemos que sabemos. Una cosa es creer saber y otra cosa es saber realmente, y ese ejercicio de escribir y de concretar ayuda muchísimo. Entonces, una vez que tengas identificada esa imagen que crees que va a pasar, que además en el caso del miedo nos conecta con el peor de los escenarios, es empezar a validarla. Primera pregunta, ¿es verdad eso? Puede ser que tu propia mente te diga, sí, es verdad. Vuélvese a preguntar, ¿estás seguro que es verdad? Sí, es verdad. O igual ahí empieza a darse cuenta de que no, que hay algún elemento que ha pasado por algo, o a lo mejor no es verdad del todo, o es verdad a medias. Ahí es donde se produce la magia para empezar a bucear en esas llaves, en esos clics que te están activando. Es como si de repente, cuando tú permites que tu mente se fije en otros elementos sin darle tanta fuerza a esa revoltura emocional o a esos bloqueos, a esas limitaciones o a ese peor escenario, sobre la marcha ella empieza a conectar con otras situaciones o otras ideas que igual hasta ahora no se había planteado. Cuando nosotros hacemos esta pregunta de ¿y es verdad eso? Puede pensar que nuestra mente o nosotros nos sigamos manteniendo en que sí, que es verdad, que eso es lo que va a pasar, es el peor escenario, o puede ser lo que te decía, que empieces a detectar esos elementos. Si por un casual estás en el primer escenario en el que no, estás convencido de que eso es lo que te va a pasar, eso es lo que va a pasar, no pasa nada. Aquí de lo que se trata siempre es de no entrar en lucha, porque cuando tú entras en lucha y empiezas a resistirte y a enjuiciar y a analizar esas respuestas, lo que estás haciendo es conseguir el efecto contrario, que es disociarte de ti, disociarte de esa necesidad y en consecuencia disociarte de la emoción. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, tú digas, sí, estoy segura, es verdad, ok, pues vamos a poner a la mente a trabajar.
Y es como si tú tuvieras ese diálogo contigo y dijeras, vale, pues sabiendo yo ahora que eso es verdad y que eso va a pasar, ¿qué podría hacer yo para sentirme muchísimo mejor? O para que fuera menos doloroso, o para que fuera más rápido, todo dependiendo de la situación que estés en ese momento valorando, ¿vale? Entonces, de lo que se trata aquí es de que tu mente empiece a fijarse en algo que hasta ahora no se había fijado. Es decir, vale, ya sabemos que esto es verdad, ok, ya sabemos que es verdad, no vamos a darle más fuerza. Ahora, sabiendo que eso es verdad, ¿qué voy a hacer yo para bajar esa intensidad, para bajar ese malestar? Y aunque no lo creas, cuando nos permitimos ese espacio y esas preguntas, tu mente automáticamente lo que va a hacer es conectar con esos programas internos, esa experiencia pasada tuya, de tu familia, de tus amigos o incluso, como te decía, que hayas visto en alguna película y que tu mente haya reconocido muy familiar, para ver qué aspectos ha podido pasar por alto. Y es ahí donde tú vas a poder conectar con esas habilidades, esas fortalezas, esas situaciones en las que digas, ay, pero es verdad, esto es muy parecido a una situación que yo viví. Igual cambian los personajes, igual cambia el escenario, pero la chicha, o sea, aparte de lo que tú estás necesitando, se mantiene. Entonces, repito, primera pregunta, ¿qué estoy necesitando de esta situación? Segunda pregunta es la de validar la imagen. ¿Qué es lo que me preocupa que pase? Tercera pregunta, ¿y es eso verdad? ¿Realmente es verdad? Y si fuera verdad, ¿qué podría hacer yo ahora para que sentirme muchísimo mejor o que sea menos intenso? Y una vez que llegues ahí, te invito a que actives unas preguntas recurrentes. A la mente le encantan las preguntas. Las preguntas son grandes activadores mentales, sobre todo cuando están concretadas, dirigidas y con un fin específico. Eso te va a ayudar a conectar con todas esas fortalezas y esas oportunidades que igual han pasado por alto. Se trata simplemente de entrar en bucle, por así decirlo, no un bucle destructivo, sino un bucle con un objetivo claro, donde empieces a decir, ¿y qué necesito para eso? Por ejemplo, imagínate que yo diga, yo sé que esa situación va a pasar y una de las cosas que me he dado cuenta para sentirme muchísimo mejor o lo que yo me podría anticipar, por ejemplo, es, voy a inventarme un ejemplo, tener una planificación a 2 meses, ¿vale? Si por ejemplo es un miedo asociado a un bloqueo en un proyecto, ¿vale? Ok, si ya has identificado que lo que necesitas es tener una planificación a 2 meses vista, ojo, que tu mente a lo mejor ahí sobre la marcha va a empezar a justificarse y decir, pero no vas a poder, es que mira, es que es lo mismo. No, en esta fase lo que estamos haciendo es cortando esos bucles para dirigir nosotros nuestros pensamientos. Y aquí te invito a que actives de forma recurrente la pregunta ¿y qué necesitas para? Por ejemplo, ¿y qué necesito para tener una planificación a 2 meses vista? Por ejemplo, tiempo para sentarme. ¿Vale, Adela? ¿Y qué necesitas para tener tiempo para sentarte? Mirar la agenda. ¿Vale? ¿Y qué necesitas para mirar la agenda? Ir al estudio. ¿Y qué necesitas para ir a mirar el estudio? ¿Vale? Lo estoy haciendo con un poco de preguntas, de respuestas un poquito más chorras, pero creo que me pillas la idea. De lo que se trata es que cuando nosotros activamos de forma secuenciada esta pregunta sin darle chance a nuestra mente a que se disperse, sino, vale, ¿y qué necesitas para eso? ¿Y qué necesitas para eso? ¿Y qué necesitas para eso? Lo que conseguimos es que al principio igual nuestra mente está tan centrada en la situación, es decir, está tan centrada en lo de fuera, que se ha desconectado de todo lo que tú puedes hacer. A medida que activas esta pregunta recurrente de ¿y qué necesitas para? ¿Y qué necesitas para? ¿Y qué necesitas para? De las propias respuestas que tú misma vas dando, va a llegar un momento, por ponerte aquí, imagínate un foco, que ese foco que está tan pendiente de lo de fuera y es lo que nos hace conectar con esos bloqueos, esas incapacidades y esas limitaciones, va a ser así, clic, y se va a dar cuenta que eso que está necesitando para darle la vuelta a la situación, ya lo tienes, está dentro de ti. Son esas habilidades, esas fortalezas. Igual es un recurso que ya tienes, igual es un recurso que es externo, pero que igual hasta ahora no te habías planteado conectar con él. Igual se trata de una persona que igual hasta ahora no te habías planteado llamarla. Entonces, es importante que activemos todos estos mecanismos que nos ayuden a restar esa intensidad de atención en las circunstancias para volverla al punto más importante de todo esto, que eres tú mismo. Con esto consigues en un primer estadio
conectar con todos esos bloqueos, esas limitaciones, pero no para quedarte atrapados en ellos y paralizados, sino para descubrir todo lo que puedes hacer para darle la vuelta a la situación y seguir avanzando hacia esos objetivos que tienes en mente. Y este es un poquito lo que te quería compartir en el directo de hoy. Obviamente del miedo podemos hablar muchísimo más, de las emociones podemos hablar muchísimo más. Además, siempre hay que contextualizarlo a la situación personal porque, como empezamos este directo, las emociones son un mecanismo de comunicación interno. Y eso significa que dependiendo de la persona, dependiendo del momento, dependiendo de la situación y dependiendo de tus necesidades, va a ser más fácil para ti poner en marcha unos mecanismos de respuesta u otros mecanismos de respuesta. Sin embargo, estoy segura que estos tips que te he compartido hoy te van a ayudar a empezar a aplicarlo en situaciones cotidianas. Muchas veces queremos empezar construyendo la casa por el tejado. No, en la práctica está, digamos, la transformación en los pequeños pasitos. Gota a gota se hace el océano, pasito a pasito se hace el camino. Así que te invito a que estos tips que te he compartido hoy los empieces a aplicar en situaciones cotidianas, donde sientas que aparecen, a lo mejor no es un miedo intenso, pero desde el momento que tú sientas una pequeña resistencia, aprovecha esa situación para poner en práctica estos tips. Verás que a medida que tu mente, que tu cuerpo lo entienda como un patrón de conducta natural, cuando su momento de tranquilidad, de seguridad está en peligro, cuando tengas que vivir una situación muchísimo más inesperada, por ejemplo, como hemos vivido en este último año, te va a ser mucho más fácil adaptarte a esas situaciones, reinventarte y conectar con todas aquellas oportunidades, todos los recursos y todo tu potencial para ponerlo en marcha. Lo importante es ir pasito a pasito. Y quiero terminar este directo con una frase que leí hace tiempo en un libro, creo, si no estoy mal, creo que es del libro La magia de pensar en grande, de David Schwartz, que decía, lo tenía apuntado por aquí, me dejé el papel, que decía que usa la acción para curar el miedo y ganar confianza. Realmente, por mucha teoría que nosotros leamos, por mucha información que nosotros consumamos, por muchas historias que nosotros veamos para inspirarnos, donde únicamente podemos generar el cambio y esa transformación es haciendo, en la acción. Es importante hacer esa acción desde dentro hacia afuera, conectando con nosotros, con lo que estamos necesitando, con nuestro potencial, hacia dónde queremos ir y empezar a andar, porque es ahí, en la acción, en el pasito a pasito, donde nosotros vamos conectando con nosotros mismos y con todos esos logros que queremos en nuestra vida. Así que bueno, deseo de todo corazón que te haya gustado muchísimo este directo dedicado al miedo. Mi intención es que te llevaras un punto de vista diferente para quitarle esa carga y ese peso al miedo. El miedo es una emoción maravillosa, como todas las emociones, que nos ayudan a conocernos muchísimo más, a descubrir más de nosotros y sobre todo a conectar con nuestra capacidad de reinvención, nuestra capacidad de creación, nuestro poder personal para conseguir absolutamente todo aquello que nos propongamos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han ido sumando al directo y a las personas que me verán en diferido. Si tienes alguna preguntita, me la puedes dejar ahora por aquí en el chat en lo que me voy despidiendo. También te invito a que me lo dejes en los comentarios de este vídeo y que te invito también a que te pases por el canal de YouTube. Además, recientemente publiqué un vídeo dedicado a cómo gestionar la frustración y un diario de emociones, que también hay unos tips ahí que te van a ayudar a recolocarlo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias María. Yo como siempre, no puede ser de otra manera, me despido con un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo, muchísima buena vibra, te deseo muy feliz día, muy feliz semana. Recuerda tener siempre el foco en ti, en lo importante y disfrutar de cada cosa que hagas. Un beso enorme y nos vemos pronto.